Copacabana es la primera sección de la provincia Manco Cápac del departamento de La Paz. Fue fundada en 1951, aunque su historia se remonta a los 1500 años antes de Cristo. Restos arqueológicos de las culturas chiripa e inca fueron encontrados en varios lugares de este vasto territorio, flanqueado por la cordillera de los Andes, tanto en el lado boliviano como en el peruano. Viejas historias tejidas entre leyendas y tradiciones yacen aquí, a pocos metros de la urbe. En este Viajando Ando queremos destacar hechos y pasajes relevantes de la historia de Copacabana, uno de los lugares turísticos más importantes que tiene Bolivia y cuyo flujo de visitantes sobrepasan los 2 millones al año. Si bien la fe en la Virgen de Copacabana es uno de los principales motivos para la visita, existen hechos que demuestran que la región fue centro, si no el nacimiento, de las culturas más antiguas que hay sobre el continente americano. Nuestro recorrido se inicia precisamente en uno de los lugares arqueológicos de la cultura chiripa. Bienvenidos a las ruinas de Copacabana. Copacati, según relatos escritos por historiadores y otros arqueólogos, es una ciudadela de la cultura chiripa que pobló gran parte del territorio hoy conocido como Copacabana. La cultura más anterior a todas ellas ha sido la cultura chiripa, que ha sido desde los 1100 años antes de Cristo, que todo este sector del municipio de Copacabana ha sido habitado por esta cultura ya antigua. Pero ¿quiénes eran los chiripas? Hasta el momento no existen rastros de una cultura anterior a ella. Huellas arqueológicas encontradas por toda la zona sur del municipio de Copacabana desvelan su asentamiento en construcciones talladas en piedra, jeroglíficos con tintas especiales y monolitos que aún no fueron desenterrados del todo. Algunos estudiosos señalan que esta podría ser la primera representación de la huipala, o por lo menos lo que se asemeja a una bandera utilizada por la cultura andina. Bandera del Inca, llamada también Inca Banderani. En la parte central tiene 2 líneas paralelas que dividen la pintura en una especie de cruz. Alderli Flores es un experto en temas de arqueología andina y nos guía por estos senderos que terminan en una ciudadela construida para diferentes fines. Nos habla también de las deidades a las que adoraban los chiripas, como es el caso de Copacati. Que era dedicado a Copacati, que era una deidad monstruosa, si valga el término, rodeada con culebras. Pero en el lugar también encontramos otras construcciones que hacen pensar que este fue un templo de adoración al Tata Inti, a la luna y a la Pachamama. Metros más abajo, 7 perforaciones perfectamente circulares y denominadas los espejos del universo. Y acá se llenaba de agua con el fin de que aquellos conocedores de la astronomía, ya sean incas, venían para no estirar la cabeza hacia arriba y descifrar el movimiento de las constelaciones. Según cuenta Alderli Flores, desde aquí se observaban los movimientos de los planetas y otros astros del vasto infinito. Era una cultura que no solo dominaba la astrología, sino tenía perfecto conocimiento de la ingeniería. Esta es una piedra de más de 6 metros de largo, unos 2 de ancho y 1,5 metros de alto. La semejanza a una silla o trono tiene que ver con otros hallazgos en las zonas arqueológicas de las culturas prehispánicas. Se piensa que desde aquí dirigían las ceremonias ancestrales y es también aquí donde era colocada la deidad denominada Copacati. A 3 kilómetros más al sur, la ruta nos lleva a otra zona arqueológica donde nos encontramos con nuevos templos ceremoniales y estelas o monolitos tendidos en el suelo. Esta es una de las estelas de piedra, o también conocido acá en el lugar como monolitos, que tienen un diámetro de 9 metros por 1 metro. Esta es la segunda estela.
también que su diámetro varía o es menor a la que vimos, que tiene un diámetro de 6 metros por 1 metro. La localidad se llama Locas, un conjunto de sitios arqueológicos que aún alberga estelas de gran tamaño, muros y mesas ceremoniales, y aunque los estudios sobre la arqueología de la zona aún no fueron realizados de manera comprometida y científica, se piensa que estos dos monolitos podrían ser parte de todo un conjunto de estructuras construidas por los chiripas y otras culturas que habitaron la zona. Podría significar también que este era un ingreso para aquellos sitios que no son bien conocidos aún también. De acá a unos 100 metros podemos observar también una estructura arqueológica que se asemeja a unos asientos, a un tribunal también. Al otro extremo del mismo cerro se encuentran dos sitios arqueológicos mucho más conocidos por los turistas. Se trata de la mal llamada Horca del Inca, que en realidad es un mirador astrológico y que, como los 7 espejos de Copacabana, era utilizado para determinar tiempos de cosecha y siembra. Largas caminatas por senderos tallados en la misma piedra, subidas y bajadas que nos permiten apreciar la espectacularidad de un imperio que combinaba toda técnica asociada a la Tierra y al universo. El sendero nos lleva hasta uno de los sitios más conocidos de Copacabana, y cuyo denominativo fue puesto en cuestión por estudiosos de la arqueología, ya que los chiripas o incas no pudieran haber construido un lugar para ser colgados. Se trata de una construcción semejante a la de un puente. Está compuesta por 2 piedras, una de 5 y otra de 4 metros de alto, colocadas de forma vertical y unidas por otra piedra plana en su parte superior. En su costado izquierdo tiene perforaciones circulares por donde cada solsticio de invierno caben perfectamente los rayos del sol, lo que genera una sombra que era utilizada como reloj astronómico por los chiripas o incas durante los periodos agrícolas. Recuerdo ahí donde apunta, donde llega el sol. Se sabe, los amautas señalan que cómo va a ir el cultivo y la siembra del año, la producción. En el lugar hay otras rocas de gran tamaño colocadas de forma vertical y otras de manera horizontal. Estas últimas eran empleadas como mesas de sacrificio. También desde esta altura se puede apreciar en su totalidad la magnitud del lago Titicaca, por lo que se piensa que era un mirador natural de estas culturas. Bajamos un poco y nos encontramos con otro sitio ancestral, otro templo de ceremonias y adoración al Tata Inti. Se trata de Intincala, que significa piedra del sol. Es un conjunto de piedras talladas en forma de sillas desde donde se dirigían las ceremonias. Está formado por 4 estructuras: la piedra sillar, el Intincala, el altar propiciatorio y el trono del Inca. En este lugar se sentaban los sacerdotes, lo que podemos al término, que hacían rituales al Inti, como llaman el sol. Ok, hay más rocas aquí. Sí, ¿Nos cuentas de qué se trata? Por aquí podemos observar unas similar tallado de un asiento. Igual se dice que hacían de esa forma, se sentaban y recibían a la energía del sol. Por ejemplo, esta. Exactamente aquí. Esta piedra. Igual. Que también era como una silla. Sí, exactamente, que se recibían, como les había indicado, que hacían esa energía haciendo la huacta, la ofrenda al sol. Ok, aquí hay otra. Sí, igual, más bajito, más ancho, ¿verdad? Podemos observar, aquí tenemos, aquí es más mayor cantidad. Mayor cantidad y un poco más tamaño que hemos visto abajo. Igual se dice que hacían un tribunal para la huacta o una ofrenda al sol. Igual, sí, es una sola roca y tallada con sus propias herramientas. ¿Sí?
Los amaneceres o puestas del sol en este lugar te transportan a ese pasado rico en cultura, y a través de la imaginación podemos revivir las tradiciones practicadas desde miles de años antes de Cristo, y que dejaron huella que hasta nuestros días nos llevan a más preguntas. ¿De dónde vinieron los chiripas? ¿Dónde es la cuna de los incas? La isla del sol, la isla de la luna, podrían haber sido antes que Tiahuanaco o Cusco. En nuestros próximos Viajando Ando seguiremos buscando respuestas. Hasta la próxima.